Muy buenas tardes, señoras y señores, ateneístas y, a fin de cuentas, amigos todos. El presidente, que en este tipo de actos lo único que hace es una especie de presentación, no, de recepción a las personas que han venido a escuchar y atender el acto, es muy divertido, en el sentido de que cada acto es algo nuevo, es algo que le obliga a uno a pensar qué es lo que va a decir, porque después ya vienen las presentaciones. Don Ángel se encargará y luego el conferenciante, que es la persona que al fin y al postre es el protagonista. Y al presidente de esta institución, de esta vieja casa, le toca hacer unas palabras de recepción, como digo, y contar algo, ¿no?, de por qué se hace, contar algo, hacer, si quieren ustedes, de telonero. El tema que nos ocupa hoy, la Constitución española, es un tema francamente complicado para un presidente del Ateneo. ¿Por qué? Miren ustedes, desde que la primera versión del Ateneo se funda en 1820, se funda a la sombra de la Constitución de 1812, de la Pepa, de cuando se inicia, cuando el inefable Fernandito VII pasa momentáneamente a la reserva y viene el trienio liberal. El trienio liberal entre el 20 y el 23 es la primera aparición del Ateneo, que entonces se llamaba, también tuvo otros nombres, el Ateneo Español. Luego, cuando el inefable Fernandito VII vuelve en el 23, evidentemente el Ateneo se cierra. Desde entonces hasta el 31 son 6 constituciones las que ha visto esta casa. Estos muros que les acogen a ustedes, desde 1885 han visto de todo, pero hasta entonces y en diversas localizaciones que tuvo el Ateneo, 6 constituciones. 6 constituciones donde se discutieron en las salas del Ateneo y a partir del 85, aquí, en esta sala, la implementación de las constituciones o posibles reformas de las constituciones. Me hubiera gustado haberles podido contar a ustedes algunas de las cosas que se dijeron, yo siempre pensando en la Primera República, tal vez, pero no se puede. ¿Por qué no se puede y por qué este presidente no puede contarles nada? Pues miren ustedes, porque cuando entran las tropas sublevadas en Madrid en abril del 39, el 19 de abril, si mal no recuerdo, 18 días más tarde de que acabara la contienda, ese horror, mejor pasarlo por alto, existe un papel en esta casa donde una señora, que en aquel momento sea responsable, acepta y escribe que están los archivos de esta casa intactos y disponibles. Estamos en abril, a finales de abril del 39. Cuando la sede de educación de Falange, de la FET, de las Hons, desaparece de aquí, donde tenía, como digo, la sede de educación, el año 46 desaparecen los archivos. Se ha intentado algunas veces saber qué fue de estos archivos, pues no aparecen. De modo que cualquier cosa que les quisiera contar de todas las constituciones que ha vivido este Ateneo, bien sea en esta sala o en salas anteriores, ya saben ustedes que el Ateneo estuvo en diversos sitios, hasta que, como repito, en el 85 se apuntó aquí, hay que tomarlo de recortes de prensa, de lo que apareció en la prensa. Sin embargo, cuando aparecen más abundantes, no les puedo contar el rollo anterior, pero sí algo que puede apuntalar lo que les va a decir después tanto el presentador como el conferenciante, es que en el año 35 se discute aquí, en esta sala, bajo la presidencia de don Manuel Azaña, presidente de la sección de Morales, de Ciencias Políticas y Morales de esta vieja casa, se discute la posible reforma de la Constitución del 31. Y, entre otras cosas, me tengo que permitir, puedo hablar un poco de memoria, pero quiero ser preciso, porque si no luego se discute, entre otras cosas, el Estatuto catalán. No estamos lejos, ¿verdad? La reforma agraria se discute también. No sé qué más notas aquí he hecho de mala manera, perdónenme, no tengo mucho tiempo. Y de políticas, yo tengo aquí básicamente esas dos, el Estatuto de Cataluña y
Sí, y hay alguna cosa de responsabilidades de la monarquía. No está muy claro. Estamos hablando no de los archivos del Ateneo, estamos hablando de la prensa de la época. Bien. Presidente del Ateneo, Fernando de los Ríos. Presidente de la sección, Manuel Azaña. Manuel Azaña, que ya había sido presidente antes. Fue presidente de esta casa y después fue presidente de una sección. Digo por aquello de la humildad y de saber dónde está cada uno en cada momento, cosa que hoy parece que se ha perdido. De estar arriba, estar en medio, estar abajo y en todos sitios dar fe del trabajo que se hace. Bien, yo creo que con esto les doy una idea de que están en el sitio adecuado para este debate. Yo tengo que dar gracias, y esto ya saben ustedes, como yo presidente del Ateneo, independientemente de mis ideas políticas, y las tengo y muy claritas, sí he de mantenerme por encima del bien y del mal. Esto es una recepción que hago siempre a quien venga a debatir, a exponer ideas, a aprender de lo que se dice. Igual que hablo aquí ahora, hablaré dentro de, creo que lo anunciará el presentador, don Ángel, quien les va a presentar al conferenciante, a doña Begoña Bellacís, creo que es el mes que viene. Espero que estamos hablando de Ciudadanos. Espero que haya también gente del Partido Popular, espero que haya gente, de Podemos, que también hable y exponga. Esta casa está abierta al debate constructivo y el aprendizaje. Se ha venido haciendo así y recuerden, aquí se discutió en el 35 la reforma de la Constitución del 31, don Manuel Azaña, que don Ángel está ocupando en este momento su puesto en cuanto a presidente de esa sección. Bueno, les dejo simplemente con la pena de haber perdido los enormes archivos de esta institución, que serían los debates que hubo de una manera clara en todas estas 6 constituciones. Eso se ha perdido, no se ha encontrado. Ha habido varios intentos de encontrar estos archivos. Personalmente creo, no creo que los quemaran, realmente debe estar en algún sitio, algún día aparecerán, eso espero. Y les dejo con 2 ideas. Una, esto se llamó el Parlamento Paralelo en los años de la República Española. Esto se llamaba el Parlamento, por algo será. Todo se discutía aquí antes de pasar al Parlamento. Y luego, no sé, quizás entre los que de vez en cuando buscamos, había un caricaturista llamado Sileno, que bueno, estamos hablando de los años 30, muy conocido. Y en un momento hay una caricatura, que la tenemos aquí, donde aparecen 2 señores sentados en un banco, ya de cierta edad. Dice, bueno, ¿y aquí quién discute aquí en España los problemas? Aquí hay 3 sitios donde se discuten los problemas verdaderamente de una manera normal, agradable y además aprendiendo, pero cómo se discute. Y son el Colegio de Abogados, el Ateneo y la Real Academia de Jurisprudencia. Estamos en junio de 1930. De modo que con esta especie de viñeta, de ese humor un poco pasado de moda, cansino y que hoy en día nos divierte mucho, con esto y esperando no haberos aburrido, intento haber hecho una introducción a que estar en el lugar adecuado para que don Rafael Simancas nos explique las ideas que desde su posición política tiene acerca de... Yo no me puedo ir de su presidente, pero en fin, de la posiblemente tan necesaria recapacitación sobre la Constitución española. Y me permitirán este juego dialéctico para decir lo que en fondo pienso sin decirlo. Don Ángel, muchas gracias por la presentación que nos vas a hacer. Rafael, muchas gracias por la conferencia, que lo volveré a repetir al final. Y a todos ustedes el agradecimiento de esta casa, porque estas actitudes presenciales, en vez de hacerlo a través de Facebook o de Twitter o Dios sabe el qué, y estar escuchando a las personas y viendo a las personas y sopesando a las personas, para mí cada día tiene más valor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Yo tengo que recoger aquí
una mención que hace Raquel Sánchez García en su tesis doctoral sobre el Ateneo de aquellos años aciagos, cuando atribuye la desaparición de esos archivos y de no pocos libros de nuestra biblioteca al sacerdote Andrés María Mateo, que fue sustituto de Candamo en esta presidencia. Como no da notas críticas de esa afirmación que hace, yo no puedo ratificarla, pero sí recogerla y agradecer una vez más a aquellos que hacen gala de libre pensamiento de haber despojado a esta casa de patrimonio propio. Tengo que darles las gracias a todos ustedes en nombre de la sección de Información y de Comunicación y de esta casa por su asistencia y, como no, a don Rafael Simancas, que ha aceptado gustosamente la invitación cursada para que nos hable de la reforma de la Constitución española, que es un tema absolutamente candente, a mi juicio, entre otros muchos. Es de agradecer que en estos momentos tan agitados como, a mi juicio, está viviendo la política española, un político de su talla pues haya encontrado un hueco para compartir con todos nosotros sus ideas. Debo señalar también una cosa, al hilo de lo que ha mencionado el señor presidente, de que fue en el año 1935 cuando aquí se debatió la reforma de la Constitución del año 1931. Y es esa conexión, esos vasos comunicantes que siempre han existido entre esta casa, el Ateneo, con el Congreso de los Diputados y la vida política española. Si ustedes salen a la galería de retratos, nada más, mejor dicho, antes de ascender por la escalinata hacia la biblioteca y la zona de gobierno, pues a la izquierda encontrarían ustedes una puerta falsa con un pequeño pestillo que yo no he entrado por allí, pero según me dicen, y quien me lo dice es fuente absolutamente fiable, que hay un pasadizo que parece que toma la dirección hacia el Parlamento, pero que llegado a un punto de ese pasadizo nos topamos con una tapia. Pues parece ser que esto no es metáfora, que efectivamente hubo un tiempo cuando existía ese vaso comunicante físico entre el Parlamento y esta casa. Y no solamente porque cuando gobernaban los conservadores, los liberales, venían a esta casa a ejercer la oposición en este Parlamento paralelo y viceversa también, y no solamente porque esta casa fue siempre de acogida para las más diversas corrientes de pensamiento y de ideología, y aquí se debatía toda clase de ideas. Había esa comunicación entre el Parlamento de la Nación y esta casa. Y, bueno, pues es un dato, si quieren ustedes, curioso. Yo no sé quién puso la tapia ahí, yo no sé quién tapió el caso, a lo mejor fue el susodicho sacerdote, y hay que agradecerle también que pusiera ahí los ladrillos. Hoy, la sección de Información y Comunicación, entre otras actividades suyas, pues inicia el ciclo que hemos dado en llamar el Ateneo y la política, por esos vasos comunicantes que ha señalado nuestro presidente, donde cultura, es decir, pensamiento. Me decía una persona al entrar que allá por el año 37, y años anteriores, que eran los intelectuales los que con las ideas, sacaban las ideas a combatir en defensa de la República. Y, naturalmente, las ideas no se tienen que quedar solamente en los cráneos porque tienen un compromiso con la sociedad toda. Hoy comienza, como digo, el ciclo, el Ateneo y la política. En el próximo mes de abril, el día 5, después de que el señor Simancas nos hable hoy de la perspectiva socialista acerca de los cambios en la Constitución, será doña Begoña Villacís, representante, portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Madrid, quien nos plantee lo que quiera
su criterio en esta Casa de la Libertad, participar con todos nosotros, y esperamos que sucesivamente políticos que tengan el cerebro dentro del cráneo y la palabra dispuesta, pues también participen en este ciclo. Tengo un amplísimo currículum de don Rafael Simancas, que lo he sacado de su blog. Me tomaría pues seguramente 10 o 15 minutos leérselo. No quiero dejarlo sin mencionar, pero me está diciendo que no con la cabeza. En primer lugar, todos ustedes tienen acceso a su blog, pero fundamentalmente es una persona de talla intelectual, está muy vinculado, si ven el currículum suyo, está muy vinculado no solamente con la política, sino también con la cultura. Ha estado en diferentes organizaciones dentro de su partido, dentro del tema cultural, y es una persona sobradamente conocida. Yo tuve la fortuna de conocerla en persona, me recordará muy tenuemente, seguramente, cuando un servidor asumió la edición y la dirección de un medio de comunicación, y en aquel entonces, antes del tamallazo, pues vamos a ver, esto fue pues seguramente allá por el año 2000, cuando tuve la fortuna de conocerle y de saludarle en un municipio del sur de Madrid. Y como no quiero tomar más tiempo que no me corresponde, será don Rafael Simancas quien nos dirija la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, don Ángel, por esta presentación tan generosa. Muchas gracias a esta histórica y prestigiosísima casa por invitarme a pronunciar una conferencia sobre asunto tan relevante, tan trascendente para el conjunto de la ciudadanía. Y gracias especialmente por invitarme a hablar con cierta extensión y profundidad. Créanme, estamos en un contexto de gran intensidad en cuanto a los problemas y a los debates para solucionarlos, pero no hay tantos espacios, no hay tantos ámbitos en los que se puedan hablar, tratar, reflexionar, debatir las cosas con cierta mesura y alcance. Anoche tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión de mucha audiencia, pero las pocas veces que tuve la oportunidad de intervenir, pues tenía la opción de utilizar 3, 4, 5 frases, no más, ¿no? No existe, por desgracia, mucha oportunidad, mucho escenario como este para tratar con el suficiente sosiego, la suficiente profundidad, la suficiente fuerza reflexiva y el suficiente debate, intercambio de opiniones, aquellas cuestiones que más nos importan colectivamente. Tengo la oportunidad de hablarles en torno a la reforma de la Constitución española de 1978. Es este un propósito que compartimos muchos en la sociedad española, también muchos en la representación política de la sociedad española y ya me atrevo a decir una mayoría de los representantes institucionales de la sociedad española en el Congreso de los Diputados. Empiezo, por lo tanto, por ahí. La mayoría de los diputados y diputadas somos partidarios de la empresa importante, compleja, difícil, pero imprescindible también de reformar el texto de nuestra Carta Magna aprobado en el año 1978. Si bien no todos con las mismas ideas, no todos en relación a los mismos preceptos, no todos con el mismo alcance. Hay una mayoría importante, con voluntad, con propósito,
con idea de reformar la Constitución. Una voluntad, un propósito que responde a la pulsión reformista extraordinaria, diría yo, que se da en estos momentos en la sociedad española. Pulsión reformista extraordinaria por su intensidad radical, a mi juicio, sin precedente probablemente desde la propia fecha de la aprobación de la Constitución vigente, en 1978, y extraordinaria por su alcance, porque es una pulsión reformista que alcanza el ámbito de lo económico, de lo social, de lo cultural y también de la propia institucionalidad democrática que aparece representada, figurada, desarrollada en el propio texto constitucional. ¿Cuál es la raíz de esta pulsión reformista extraordinaria? A mi juicio, una crisis que podríamos denominar institucional, que tiene su origen en otras crisis diversas. Primero fue crisis financiera, a partir del año 2008, quería decir. Después fue inmediatamente crisis económica, devino enseguida también en una crisis social con una envergadura, un alcance y una profundidad desconocidas hasta entonces en nuestra sociedad. Una crisis social que provocó el empobrecimiento, el temor, incluso el miedo en amplias capas de nuestra población, más allá de las tradicionalmente afectadas por la marginalidad y la exclusión social. No, en esta ocasión la crisis social alcanzó un porcentaje muy importante de eso que solemos llamar clases medias, especialmente clases medias urbanas. Crisis financiera, crisis económica, una crisis social de una envergadura, de un alcance muy relevante que inexorablemente acabaron desembocando en una crisis política, poliédrica a su vez, crisis política de carácter poliédrico, porque era una crisis, es en buena medida una crisis de eficacia, porque la política, que es la organización del espacio público que compartimos, no acaba de resolver los problemas de la ciudadanía. Es una crisis de legitimidad, porque hay un problema de deterioro ético y moral en el comportamiento visible de muchos responsables públicos. Es una crisis incluso de dimensión, porque nunca como ahora tantos ciudadanos y ciudadanas han percibido, pero han sentido también a sus instituciones democráticas, aquellas sobre las que tienen la oportunidad de influir, tan incapaces de aprehender y de resolver los desafíos de su tiempo. La financiarización, hiperfinanciarización de la economía, la elusión fiscal que nos empobrece colectivamente, los grandes movimientos migratorios, las crisis de refugiados, las amenazas terroristas de ámbito internacional, el cambio climático, los representantes que la ciudadanía elige cada cierto tiempo y sobre los que tiene capacidad de influencia, están lejos de poder, insisto, aprehender, ni mucho menos resolver, atender eficazmente buena parte de estos desafíos. Crisis también de participación, porque nunca, como ahora, me atrevería a decir nuevamente, tantos ciudadanos, tantas ciudadanas sienten que las verdaderas instancias de poder se encuentran tan alejadas de sus ámbitos de participación y de decisión. ¿Quiénes toman las decisiones de verdad relevantes? ¿Están cerca? ¿Están lejos? ¿Qué capacidad tenemos de influir sobre el sentido de tales decisiones? Crisis financiera, crisis económica, crisis social, crisis política, poliédrica, que desemboca, todas ellas, en una crisis institucional.
que genera en primer lugar, en primera instancia, lo que llamamos en su momento la desafección, la hartura, el hartazgo, inmediatamente una pulsión de cambio extraordinario que los partidos tradicionales no supimos, en buena medida, no pudimos, en buena medida, atender. Y los vacíos en política se llenan, y llegaron unos cuantos, unos mejores, otros peores, sin mochila de la que dar cuentas, con una facilidad importante para pronunciar aquellas palabras que muchos querían escuchar, tuvieran o no tuvieran sentido, para prometer aquello que muchos querían escuchar en forma de promesas, pudiera cumplirse o no pudiera cumplirse. Y ahí está la disyuntiva ante los problemas complejos, o el populismo o el reformismo. La vía populista es la más fácil, es la que plantea soluciones inmediatas, soluciones absolutamente fáciles a problemas complejos. Es la vía fácil, pero es la vía ineficaz y peligrosa. Y está la otra vía, la vía reformista, que es una vía más difícil, porque es la que propone soluciones complejas para problemas complejos. Es menos romántica porque no promete asaltar los cielos, simplemente promete reflexionar sobre los problemas, dialogar, acordar, plantear soluciones razonables, ir mejorando la vida de la gente, reforma a reforma. Bien, esa es la disyuntiva que tenemos en buena medida en estos momentos. Una pulsión reformista extraordinaria que tiene que ver con el fondo, con los contenidos de lo que llamamos la política, la organización del espacio público que compartimos, y que tiene que ver también con las formas, contenidos y formas que en su grado máximo, en lo que tiene que ver con las reglas del juego, las principales reglas de la organización de nuestro espacio público están en la Constitución española. Algunos a priori, antes de hablar de las propuestas que planteamos desde mi organización política para la reforma concreta de algunos artículos de la Constitución. Primero, estamos orgullosos de la Constitución española de 1978, con todas sus insuficiencias, con todas sus dificultades de aplicación, con todos sus incumplimientos. Estamos orgullosos de lo que aquí se escribió y de lo que aquí se ha inferido y de lo que aquí se ha aplicado en estos casi 40 años. Orgullosos. Mi organización fue, es verdad, protagonista, arquitecta, en parte, y desarrolladora, en parte, de la Constitución del 78. Pero nadie puede negar que esta Constitución ha proporcionado bienes prácticamente desconocidos en la historia de nuestro país, derechos y libertades equiparables a los que desde hace mucho tiempo disfrutaban vecinos nuestros del entorno europeo, gracias a la Constitución. Posibilidades, cauces, institucionalidades de participación democrática equiparables a las de nuestros vecinos europeos. Un bien escaso, raro en nuestra historia. Un estado del bienestar mínimo, insuficiente, pero que ha dignificado, mejorado y dignificado la vida de millones y millones de españoles. El reconocimiento de identidades territoriales y un esfuerzo de descentralización política insuficiente, cuestionable, discutible, pero el mejor que hemos tenido en libertad en nuestra historia contemporánea. Una Constitución que ha ayudado, si no a resolver, sí a encauzar algunos de los problemas endémicos de la sociedad española en su historia contemporánea. Podríamos hablar de una convivencia en paz frente a las tentaciones cainitas que han estado buena parte del sustrato de nuestra cultura.
Podríamos hablar de la democratización, de la racionalización del papel de instituciones como el ejército o la Iglesia, porque en buena parte de nuestra historia contemporánea no han tenido un papel ni democrático ni razonable. No estoy hablando de resolver, he hablado de encauzar razonablemente el papel de estas instituciones o el reconocimiento de las singularidades territoriales, insisto, que han dado lugar, como saben ustedes, a muchos problemas en nuestra historia reciente. Y sobre todo un a priori sobre el que fundamentar nuestro reconocimiento en nuestra creencia de la Constitución española. Esta Constitución es la primera Constitución que no se ha redactado y no se ha aprobado por una parte de los españoles contra otra parte de los españoles. Esta Constitución se hizo, mejor o peor, pero se hizo entre todos o entre casi todos para mejorar la vida de todos o de casi todos. Y este es un valor que algunos pueden entender instrumental, secundario. A mí me parece fundamental. Y es una enseñanza a tener muy en cuenta en cualquier esfuerzo posterior de reforma de ese texto constitucional. Ahora bien, en los últimos 40 años ha habido cambios en la sociedad española. Por ejemplo, algunos de los derechos que creíamos reconocidos, consolidados y absolutamente garantizados aquí, bien, merced a la acción de los gobiernos, pues han quedado en cuestión. Han cambiado cosas. Hay nuevas demandas de participación política en la ciudadanía. La ciudadanía ya no se conforma con votar cada 4 años y esperar que los representantes cumplan su función. No, la gente se sabe con información, se sabe con criterio, se sabe con formación para saber, para entender, incluso para influir en los asuntos públicos en el día a día. Nuevas demandas de participación política a las que hay que dar respuesta en nuestro entramado institucional y que no existían, al menos en la misma medida, en la misma forma, hace 40 años. El mundo se ha globalizado la economía, se han globalizado las reglas del comercio, se han globalizado los fenómenos del trabajo y hay que globalizar las regulaciones que aseguran el sometimiento de todas estas realidades al bien común. Por lo tanto, hay que enlazar esta Constitución nuestra con el fenómeno de la Unión Europea, el fenómeno de la integración supranacional. Europa tiene que aparecer aquí desde el preámbulo y ahora no aparece. A lo mejor hace 40 años no nos parecía necesario, ahora es imprescindible. Hicimos un título octavo hace 40 años que nos parecía muy avanzado, ahora se nos ha quedado un tanto estrecho, agotado. El modelo territorial de la Constitución. Hay unanimidad prácticamente en cuanto a la demanda de un mejor desarrollo del modelo territorial español. Por lo tanto, una gran Constitución, pero las cosas han cambiado, la sociedad española ha cambiado, las demandas de la sociedad española en relación a su entramado institucional público han cambiado y hace falta actualizar, mejorar, poner al día esta Constitución. Hacerlo sin miedo, pero con mesura, y desde el diálogo y desde el acuerdo, sin ocurrencias. Nosotros no estamos por procesos constituyentes, porque quien promueve un proceso constituyente quiere hacer borrón y cuenta nueva, quiere borrar la validez de todo lo redactado en esta Constitución, de todo el sacrificio que llevó a esta Constitución y de todo lo que se ha construido a partir de esta Constitución en términos de convivencia, de desarrollo y de progreso. Nosotros no estamos por borrar todo lo hecho desde el 78. Nosotros tenemos mucho respeto por la generación de la transición democrática, por aquellos hombres y mujeres que pusieron su generosidad, su inteligencia y su sacrificio al servicio de la convivencia de los españoles, y nosotros no vamos a hablar de manera peyorativa del régimen del 78, ni vamos a denostar el trabajo de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Lo honramos y lo agradecemos, y queremos mejorarlo.
Por lo tanto, no un proceso constituyente, sino un proceso de reforma constitucional conforme a las reglas que los propios constituyentes ya establecieron en el texto. Hay quienes, a resultas de estos procesos de conformación de gobierno, después del 20 de diciembre, han escrito en sus papeles que, si no existen mayorías suficientes para cumplir las reglas de la reforma de la propia Constitución, salvemos esas reglas convocando un referéndum constituyente y tiremos para adelante con el 51%. Otra vez el 51 contra el 49. Nosotros no estamos por eso. No sé hasta dónde podremos llegar en el diálogo, en el encuentro y en el acuerdo para una reforma de la Constitución. Pero al menos yo no me voy a conformar ni con un grado menos de consenso que el que se obtuvo en el año 1978. Y puedo ser más claro aún. Yo no haría una reforma de la Constitución sin la aquiescencia del Partido Popular. Lo digo con toda claridad, aunque exista una mayoría alternativa. Lo hicimos derechas, centros e izquierdas en el 78 y yo aspiro ahora a hacerlo también izquierdas, centros y derechas. Sé que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo no cambiaría las reglas del juego contra una parte de los actores políticos de esta sociedad nuestra. No, porque la historia nos dice, la experiencia histórica nos dice que eso no sale bien. Las reglas del juego hay que pactarlas entre todos. Y yo creo que se pueden pactar nuevas reglas del juego, actualizadas y mejoradas entre todos. Y desde luego yo de entrada no declinaría ese propósito. 4 razones para cambiar la Constitución antes de entrar en los contenidos muy someramente ya. Garantizar derechos sociales básicos amenazados ahora, a pesar de la Constitución. Mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones en función de las demandas acrecentadas en estos años a ese respecto. Perfeccionar nuestro modelo territorial en el sentido federal. Y 4, constitucionalizar el compromiso de los españoles con la unidad y la integración europea. 5 ejes, someramente. El primer eje tiene que ver con la consolidación del estado del bienestar, porque para nosotros, al menos para mí, el estado del bienestar no es un lugar común ni una opción política intercambiable por otra. Es un sistema de derechos inherente a la propia condición del ser humano, un sistema de prestaciones públicas inexorables e imprescindibles para desarrollar estos derechos y un sistema de organización social que ha de regir desde la propia Administración hasta la fiscalidad de nuestro país en orden a garantizar aquellos derechos y estas prestaciones. Por lo tanto, consolidemos el estado del bienestar también en la Constitución. Hemos hablado de mejorar el 135, que lo reformamos hace poco, en relación a la estabilidad presupuestaria. Ya se habla en el 135 reformado de la estabilidad social. Esto hay que aclararlo. ¿Qué significa conjuntar estabilidad presupuestaria y estabilidad social? ¿Qué garantías de presupuesto público destinado a la protección social deben de estar en esta Carta Magna para que todos lo cumplamos? Reconocer como derechos fundamentales la protección de la salud, que ahora no es un derecho fundamental, la protección por la seguridad social ante situaciones de necesidad previstas en la ley, el ingreso mínimo vital para que nadie quede en la cuneta, un sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del estado del bienestar, mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incluyendo referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y el derecho a la seguridad, a la salud y la dignidad en el trabajo. Dotar de contenido el derecho a la vivienda, que ahora aparece en la Constitución, pero sin suficiente desarrollo, para establecer obligaciones concretas de los poderes públicos, por ejemplo, en caso de desahucio, reforzar derechos medioambientales,
reforzar y ampliar el derecho a la educación, que sí es un derecho fundamental. Segundo eje, la calidad democrática, revitalización del Estado de Derecho, fortalecimiento y ampliación de derechos y libertades, atribuir a las personas, y no solo a los españoles, a todas las personas, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres, que ahora está en la Constitución, con carácter general, específicamente lo queremos regular para la igualdad de género, eliminar, desde luego, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, abolir la pena de muerte incluso para tiempos de guerra, actualizar y consolidar el principio de la laicidad, ese artículo 16 que nos quedó así un tanto confuso, porque por una parte reconocía la confesionalidad del Estado, pero por otra parte hacía una mención expresa en las relaciones del Estado con una confesión religiosa concreta, reconocer los derechos vinculados a la bioética, facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros, fortalecer el derecho de asilo, configurar el derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, el llamado derecho al olvido en las redes sociales y una atención mejor a las personas con discapacidad que ahora mismo son aludidas en la Constitución, como ustedes saben, como disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, expresión que está muy, muy lejos de los lugares comunes que ahora se utilizan. Tercer bloque, una sociedad y un Estado más democráticos. En este apartado hablamos de mejorar la participación democrática en el seno de los partidos políticos. El artículo 6 habla de los partidos como cauces de representación y de participación política. Se dice que tienen que ser democráticos. Bien, ¿en qué consiste esto? Hay que constitucionalizar la elección de dirigentes y de candidatos de una manera democrática, lo que llamamos las primarias, aunque no lo establezcamos así exactamente en la Constitución, pero algo de esto hay que plantear, así como la transparencia en el funcionamiento de los partidos, que no haya abuso sobre los decretos leyes, al menos que los decretos leyes en el Parlamento se tramiten como proyectos de ley, suprimir los aforamientos para que diputados, senadores, tengamos la misma comparecencia ante la justicia que el resto de la ciudadanía, mejorar la proporcionalidad en las leyes electorales, desbloquear las listas, abaratar, valga la expresión, las iniciativas legislativas populares, aminorar al menos eso que llamamos la colonización de los partidos sobre las instituciones constitucionales o los órganos reguladores, como nosotros hemos propuesto un mecanismo que tiene 4 fases. Primero, una convocatoria pública de esos puestos para que se pueda presentar todo aquel que reúna una serie de requisitos. Después, una comisión independiente que evalúe esos méritos. Finalmente, una audiencia ante las Cortes Generales y una elección en función de todo ese proceso. Bien, estamos hablando de un procedimiento que no está cerrado, pero que puede avanzar por este sentido. El cuarto bloque es el que tiene que ver con la mejora del modelo territorial, reconocer las singularidades, sí, pero garantizar la unidad del país y la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Lo llamamos reforma federal y consiste en delimitar con más claridad las competencias de unas instituciones y otras, consiste en establecer mecanismos de lealtad y de colaboración federal más eficaces de los que existen en la actualidad, consiste en aclarar, constitucionalizar los criterios de distribución de los recursos comunes, porque ahora mismo los sistemas de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales están sometidos a un debate periódico, confuso y no exento de conflicto de manera periódica. Estamos hablando de contar, por fin, con una Cámara de Representación Territorial, el Senado, que funcione, que no sea simplemente una Cámara de segunda lectura, como es ahora. Yo vengo de Alemania y existe
Enrique lo sabe bien, el Bundesrat, que es un organismo en el que se encuentran los gobiernos, los representantes de las comunidades autónomas para hablar no de lo mismo que ya han hablado en el Bundestag, en la Cámara de Diputados, en nuestro caso, sino para tratar de desarrollo de las competencias que les son propias de una manera más inteligente. Y el último bloque, el que tiene que ver con Europa. Hay que fijar en el mismo preámbulo de la Constitución nuestro compromiso con la integración europea, reconocer el carácter vinculante del derecho europeo en nuestro país, referencias expresas al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hablar también de nuestra vinculación histórica con Latinoamérica. Estos son los contenidos. Termino con el procedimiento, porque hemos acordado con otro grupo parlamentario, Ciudadanos en este caso, un procedimiento que puede servir, pero que está sujeto a debate y a modificación. Hemos hablado de convocar cuanto antes una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso que establezca lo que hemos llamado el perímetro de la reforma, porque no se puede abrir la reforma de una manera universal. Vamos a reformarlo todo, desde el 1 hasta el último. No. Vamos a ver qué perímetro, acordemos un perímetro, un índice. Después planteemos a lo mejor unas reformas más urgentes que hemos adelantado en 5 apartados: suprimir aforamientos, abaratar la iniciativa legislativa popular hasta las 250.000 firmas, limitación de mandatos para el presidente del Gobierno en 2 mandatos tan solo, reducir el número de integrantes del Consejo General del Poder Judicial y suprimir las diputaciones provinciales para convertirlas en lo que hemos llamado los consejos provinciales de alcaldes. Después, si hay debate, me puedo referir con más profundidad a cualquiera de estas cuestiones porque quiero ir terminando ya. Y dejar para una fase ulterior pues los contenidos y procedimientos de lo que podríamos llamar las reformas más agravadas, las de más alcance, aquellas que tienen que ver con los 5 grandes ejes mencionados. Termino como empecé. Estamos muy orgullosos de este texto constitucional. Ha hecho un gran trabajo por nuestra sociedad. La sociedad, sin embargo, ha evolucionado y creemos que merece la pena fortalecer este texto y fortalecer la sociedad española, mejorándolo, actualizándolo, sin miedo, pero con mesura y con el máximo consenso posible. Bien, estas son mis ideas. Muchísimas gracias por su atención. Bien, pues ya que estamos en la Casa de la Libertad, que en el año 2020 cumpliremos el bicentenario, y ya con las velas desplegadas hacia ese horizonte, pues ha llegado el momento del coloquio, tal como acostumbramos. Voy a rogarles que pidan la palabra de 3 en 3, si es posible, por si quieres ir respondiendo de 3 en 3, y así también pues yo incurro en menos equivocaciones. Así que si alguien de ustedes tiene alguna cuestión que preguntar, sí veo aquí una primera, veo aquí una segunda. ¿Alguien más? Sí, y allí una tercera. 2 personas aquí en la primera fila y una tercera persona. ¿Está preparado? Bueno, pues vamos a abrir a 4. Vamos a, si no les importa, vamos a recoger estas 3 peticiones y luego paso a aquellas 2 que me han advertido. Por favor, haga su pregunta. Sí, muchas gracias. Me ha parecido interesante las propuestas que hacen desde su grupo y supongo que dentro del acuerdo que hay con Ciudadanos para la reforma constitucional. Efectivamente, es una reforma parcial, cosmética de alguna forma, pero que no llega a la profundidad que debería llegar. El mes de diciembre pasado, cuando se celebraba en el Centro de Estudios Constitucionales la Semana de la Constitución, en unas jornadas, todos llegábamos a la conclusión de que algo que antes pues era una especie de tabú hablar de la reforma constitucional es que se hacía obligatoria, necesaria, ineludible y además en profundidad, hasta el punto incluso de mejorar la redacción literaria que tiene, que es absolutamente absurda.
¿Qué nos encontramos? Con una Constitución que efectivamente, yo estaba en UCD en aquella época, o sea, conozco algo del tema, y efectivamente sirvió para un propósito, que era la reconciliación nacional. La reconciliación era el propósito básico de esta Constitución. No el establecer una organización de un tipo institucional u otro, no, básicamente era volver a que todos los españoles nos olvidáramos de la guerra civil y de las memorias históricas. Y entonces ha sido una gran Constitución en ese sentido. Por eso se votó mayoritariamente por todos, porque todos queríamos la reconciliación. Ahora, ¿cuántos de los que votaron se la habían leído? ¿Cuántos la entendieron? Esta es la cuestión. Cuando empezamos a plantearnos que es una Constitución que tiene ya un sesgo ideológico determinado, es una nación, es un Estado social y democrático, ya tenemos un sesgo ideológico, socialdemocracia, estamos dejando fuera a otras opciones distintas, pues ya estamos mal. Cuando hablamos de términos nación, pero al mismo tiempo de nacionalidades, cuando estamos hablando de que en la mayor parte de los artículos de la Constitución se quedan subordinados a lo que dictamine una ley posterior, estamos dejando la aplicación constitucional a los gobiernos de turno de cada momento. O sea, queda subordinado la norma marco a las leyes posteriores que la deben desarrollar. Entonces yo creo que deberíamos ser un poco más ambiciosos y plantearnos hasta qué punto, y no pasa absolutamente nada, porque exactamente las mismas personas que hicieron aquella Constitución somos nosotros mismos. Igual que hicimos aquello, podemos hacer otra cosa. Y con todo el respeto absoluto a aquello que se hizo en aquel momento, que sirvió, fue útil para una cosa, reconciliación básica. Pero después la estructura institucional, donde se plantea, por un lado, la libertad del derecho de asociación, para después decir que las fundaciones se pueden montar así. Oiga, una fundación es una asociación. O sea, hay muchísimas cosas que como estructura jurídica se caen por su peso. Entonces, ¿por qué, como dices tú, no podemos mejorarlo y mejorarlo bien? Nada más que eso. Gracias. Permítanme solamente una observación, y es que como mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás, ruego que las intervenciones no sean muy largas para poder dar lugar a que más personas puedan intervenir. Segunda palabra. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad y de poder preguntar. Nosotros, no con tanto sosiego como a mí me gustaría, donde tenía por lo menos 10 preguntas, porque hay de formación, pero me voy a detener solo en 2. La proporcionalidad respecto a los votos. A mí me parece fundamental. Yo sé que es meterse en el sistema electoral y es muy arduo saber cuál es mejor o que no tenga defectos, pero yo creo que nadie comprende que frente al un hombre, un voto, bueno, léase mujer también, haya esta desproporción en que unos necesiten 350.000 votos un partido y otro necesite 35.000, grosso modo. No estoy diciendo cifras exactas. Dicho esto, que me parece lo esencial de una democracia que se precie, diría lo de la territorialidad. ¿En qué sentido el federalismo propuesto? Yo nunca he logrado penetrar en el federalismo si es de corte, por ejemplo, suizo, si es otro tipo de federalismo. Esto nos lleva a una conclusión que para mí es vital. Yo veo al PP tan frontal en todo que se va a oponer a todo, con lo cual, si las reformas hay que hacerlas, y así sería deseable, con su aquiescencia, con su voto, largo me lo fiáis, por no decir imposible, porque ya ha dicho en palabras literales, combatiremos. El señor Rajoy, en algún mitin que otro. Entonces, estos dos aspectos me parecen muy fundamentales, porque para mí el problema territorial es el fundamental que tiene España. Y precisamente el no acuerdo con Podemos, yo creo que está ahí. Creo que está ahí, la clave. Por favor, y entonces, no quiero interrumpir no a pregunto nadie, más, pero no pregunto más. Les recuerdo mi solicitud anterior, porque estoy seguro de que hay muchas personas que quieren tomar la palabra y
Iba a felicitarte porque iba a decir «cherchez l'église», cuando decías quién había hecho desaparecer los papeles. Entonces te felicito porque estuviste muy oportuno al citar lo del sacerdote. Porque yo tenía en la cabeza «cherchez l'église», remedando al «cherchez la femme». Gracias. Bien, doy las muchas gracias por iniciar este ciclo de conferencias, que tan necesario eran en la docta casa, con los momentos que estamos viviendo. Y a Rafa Simancas, bienvenido al Ateneo, otra vez más. Bien, en los 5 ejes que nos ha hablado, he hecho en falta la forma de Estado. No nos sonriamos. Lo voy a decir más claro. ¿Monarquía o república? Habrá un momento que habrá que planteárselo. No que sea hombre o mujer el futuro rey o reina de España, sino monarquía o república. Es evidente que si queremos ir con reformas de gran calado, cuando vamos a grandes calados, ¿hasta qué punto no son unas constituyentes? Estoy muy de acuerdo con el señor que ha hablado en la primera ocasión, que esta feliz Constitución que hemos gozado hasta el momento fue por el hándicap que había que cubrir en esos momentos, que era la reconciliación. Y muchos partidos de izquierda abdicaron de muchísimas cosas. Pero no perdamos de vista los valores naturales, que es la forma de Estado. Yo la Constitución la veo como el traje que compré a mi hijo cuando cumplió los 18 años, pero que ahora con 40 no cabe. Tenemos que hacerle otro traje. Y además otro traje más moderno y más eficiente para su trabajo, que pueda tener más elasticidad. Entonces, tampoco vemos la reforma electoral por ningún lado, aunque se hable de primarias en la exposición. Y vemos, digamos, no quiero dar conferencias, no es mi intención, yo siempre pregunto y las dejo en el aire para que pensemos. Si tenemos que hacer una reforma de gran calado, ¿todos los actores van a estar dispuestos? Es evidente que no. Lo que nos puede enriquecer es la negociación, pero ya lo hemos visto en estas 2 sesiones de investidura. Muchas gracias. Responde el conferenciante. Sí, una vez que respondan, yo no he olvidado las 2 palabras que hay pedidas por allá y veo aquí una tercera. Sí. Responde el conferenciante y luego damos... Sí, con brevedad para poder dar... Y perdóname, recuerdo... en fin, yo sé que se le acumula el trabajo al conferenciante a la hora de responder, pero tengo que subrayar y me veo en una casi penosa obligación de que las consultas, las intervenciones sean lo más breve posible y vayan ustedes al meollo de la cuestión para que otras muchas personas puedan, de alguna manera, también interpelar al conferenciante. Por favor. Gracias a todos por sus interesantísimas aportaciones. Primero, claro, esto entra dentro de lo subjetivo. ¿Hasta dónde cabe calificar esta propuesta que hacemos? Cosmética, me parece un tanto injusto. Creo que no es solo cosmética, pero la cosmética alude a lo puramente superficial y creo que aquí vamos al fondo de cuestiones importantes. Es verdad que este texto es limitado y probablemente incluso el lenguaje, la estructura, las instituciones a las que da lugar pues sean mejorables a la vista de los ojos de hoy. Pero seamos justos en su valoración. Nos ha proporcionado, insisto,
un marco de derechos, de libertades, de institucionalidad y de progreso extraordinario, sin parangón en nuestra historia y equiparable a el de nuestros vecinos europeos. Tampoco creo que el lenguaje de la Constitución norteamericana sea un lenguaje que hoy pueda considerarse actual y, sin embargo, creo que nadie en Norteamérica discute el valor de ese texto, ¿no? Y el reconocimiento que merece. En todo caso, sobre la base de la reforma racional y consensuada, se puede hablar de más o menos alcance. Nosotros no estamos cerrados. Solo ponemos como condición, valoremos como muy positivo este esfuerzo, 1. 2, establezcamos un perímetro lo más acordado posible. 3, no abramos un periodo constituyente, porque abrir un periodo constituyente significaría echar por tierra lo ya hecho, y lo ya hecho tiene un valor para nosotros, y hagamos las cosas de una manera al menos tan reflexionada y sensata como se hizo en el año 78. Yo soy de los que piensan que en esta Constitución hubo renuncias de la izquierda y también, quiero ser justo, hubo renuncias de la derecha. A mí me duelen más las primeras, pero también hubo de las segundas. Reconozcámoslo, porque si no hacemos estos reconocimientos, creo que no estaremos poniendo las bases justas para un debate en torno a la reforma constitucional que nos sirva a todos. Sí, nosotros estamos dispuestos a revisar la legislación electoral, incluso las bases constitucionales de nuestro sistema electoral, desde la base de que esta legislación electoral ha funcionado también. Claro, yo no quiero hacer una revisión injusta de todo lo que nos ha servido. Esto es muy español, el péndulo. Oiga, con el sistema electoral vigente ha habido mayorías absolutas y mayorías relativas. Ha habido mayorías de 202 diputados y mayorías de 123. Ha habido partidos que no han pasado de 1 o de 2 diputados y partidos minoritarios que han llegado a 69. Por lo tanto, no digamos que nuestro régimen electoral vigente es un traje estrechísimo que imposibilita la representación de mayorías o de minorías dignamente. No, sí, la representa. Es mejorable, desde luego. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de la proporcionalidad que se ha planteado. Es verdad que unos escaños cuestan más votos que otros. ¿Nadie lo entiende? Yo creo que sí lo entiende alguna gente. Por ejemplo, en Soria lo entienden. En Soria yo creo que lo entienden. Porque si no hubiera circunscripción provincial, a lo mejor había más proporcionalidad, pero seguro que no había ningún diputado soriano. O hay una altísima probabilidad de que no hubiera ningún diputado de Soria, ni ningún diputado de Ceuta de Melilla, o de ningún diputado de Almería, o ningún diputado de Zamora, o ningún diputado de Orense, o ningún diputado, a lo mejor, de Tarragona. ¿Es revisable este criterio? Sí, claro que es revisable. Ahora estoy diciendo, ¿hay gente que lo entiende? Yo creo que sí. Hay gente que entiende este criterio. Y hay gente que lo defiende incluso, que lo defiende. Ahora, bueno, sí, esa es una salida, que los territorios estén representados en el Senado y no en el Congreso. Sí, que las circunscripciones en lugar de provinciales sean autonómicas, o incluso que haya una circunscripción nacional. Bueno, sí, eso es en opinión de unos, en opinión de otros no. Porque si ni siquiera la circunscripción es autonómico, entonces la representación de las autonomías, léase, no sé, Murcia, por ejemplo, o léase La Rioja, pues va a quedar muy disminuida en relación a Madrid, o a Andalucía o a Cataluña. Y a lo mejor el Senado no es suficiente para algunos y hay que respetar todas las opiniones. Yo estoy haciendo, perdóneme, de abogado del diablo. Nosotros estamos a favor de una reforma en el sentido de mejorar la proporcionalidad. Sí. ¿Vamos a estudiar hasta dónde? ¿Vamos a establecer un consenso? ¿Mejorar la proporcionalidad? Sí. Incluso nosotros hemos hablado de desbloquear las listas. Ya hay alguna legislación autonómica, electoral autonómica, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que está estudiando cómo desbloquear las listas. Esto ya es un avance, cómo desbloquear las listas.
Arriesgado. Vamos a hacerlo, vamos a revisarlo. Ahora, pero no hagamos tampoco una descalificación general y radical de lo que hemos tenido hasta ahora. Yo a eso me niego, con todo respeto por quien tenga otra opinión. Yo creo que el régimen electoral vigente ha prestado un servicio. ¿Es mejorable? Sí. El que hagamos ahora también será mejorable. Inmediatamente después de aplicarlo, habrá un montón de gente que diga eso no vale y hay que cambiarlo. Seguro, seguro. Ahora, vayamos avanzando. Y parece que hay un criterio general en el sentido de mejorar la proporcionalidad. Yo estoy de acuerdo. Vamos a mejorar la proporcionalidad. Federalismo. ¿Qué es federalismo? Claro, en cada país, en cada ámbito, en cada territorio, incluso en cada persona que pronuncia esta palabra, federalismo significa algo distinto. ¿Qué es federalismo para nosotros? Un perfeccionamiento del modelo autonómico, en el sentido de clarificar, delimitar competencias, establecer mecanismos de cooperación, de colaboración federal leales y eficaces, una Cámara de Representación Territorial que sea efectiva en cuanto a su composición, en cuanto a los métodos de elección, en cuanto a sus funciones y un sistema de financiación justo, suficiente, que asegure autonomía financiera, pero que asegure a la par la igualdad de derechos de todos los españoles. Esto es federalismo a nuestro juicio. A mi juicio, federalismo no es autodeterminación, ni es la autonomía actual. Es un Estado intermedio que está por desarrollar y está por definir en buena medida. Eso es federalismo. ¿Se va a oponer el PP a todo? ¿Rajoy se va a oponer a todo? Bueno, a lo mejor Rajoy no está todo el tiempo del mundo al frente del Partido Popular, no sabemos. Y a lo mejor el Partido Popular se aviene también a discutir algunas de estas cosas. Yo les he escuchado decir que están abiertos a hablar de la reforma de la Constitución. Yo no les he visto cerrados a hablar de la reforma de la Constitución. ¿Estarán de acuerdo en todo lo que planteemos unos u otros? Pues seguramente no. Ahí está el juego de las mayorías y las minorías que ha decidido la ciudadanía en el Congreso y en el Senado. Tendremos que trabajar con lo que es la voluntad de la ciudadanía. Yo soy optimista. Yo creo que el diagnóstico general, esta es una buena Constitución, pero hay que ponerla al día. Y hay muchas reformas que emprender, hagámoslas desde la razón y desde el consenso. Yo no tengo por qué ser absolutamente pesimista al respecto y no lo soy. Hombre, si entramos en la forma del Estado, pues va a ser muy complicado llegar a esos consensos, ¿no? Nosotros tenemos una cultura republicana, pero somos conscientes de que si se aplica la propuesta del cambio del modelo de Estado, de la forma de Estado, pues no habrá consenso posible. Y nosotros, ante esa realidad, pues nosotros hacemos valer lo que Felipe González siempre ha llamado el accidentalismo del Partido Socialista. Y nosotros no entraríamos ahí. Desde luego no lo hemos puesto en nuestro perímetro ni en nuestro índice de reformas, ni en el que hemos pactado con Ciudadanos, ni en el nuestro original. No, yo quiero ser absolutamente claro, no hemos planteado el cambio de la forma de Estado porque entendemos que no es una prioridad en estos momentos, respetando otras opiniones absolutamente legítimas y bien fundamentadas, pero esa es nuestra posición porque queremos, insisto, un acuerdo al respecto. Bien, hay más preguntas, seguramente. Sí, pues no me llamen ustedes pesado, pero voy a insistir en lo mismo. Les solicito un esfuerzo de síntesis tanto en las preguntas como en las respuestas. Hay dos palabras pedidas allá, si no recuerdo mal, ahora veo que una nada más. Había otra solicitada por aquí y una... ¿Perdón? Veo hay una mano al fondo y otra por abajo, que esa no la he visto. Bueno, pues cuatro. Por favor, sinteticen ustedes sus intervenciones al máximo porque el reloj va corriendo. Pueden comenzar, por favor. La primera era... Buenas tardes. Muchas gracias, señor Simancas, por su exposición. Yo voy a ser brevísimo. Pero indudablemente lo primero que voy a decir es que en este país todos los que tienen menos de 55 años no votaron la Constitución actual. ¿Qué significa esto? Que según el censo, más de la mitad, creo yo, incluso el 60% de los españoles, no votaron esta Constitución. Bien.
Como primera premisa, esta Constitución fue oportunista. Es lo que se pudo hacer en su momento porque los poderes fácticos no admitían otra. Conclusión. No reforma de la Constitución. Estudio profundo de la Constitución. Y lo primero, preguntar al pueblo, no sé si con vinculación o sin vinculación, qué jefatura del Estado, obviando las palabras monarquía y república, que están denostadas. Lo cual hay que hacer una culturización de qué jefatura de Estado quiere este pueblo. Y eso es prioritario, aunque el PP y el PSOE no lo admitan. Segundo, separación de poderes auténtica, que no ha existido nunca. Y tercero, proporcionalidad en la ley electoral. Yo soy partidario de un ciudadano, un voto, y se acabó. Ya, vamos a ver, yo voy a ser breve también. Estoy de acuerdo con mi compañero que yo tenía calculado 56 años. O sea, que todo aquel que ha votado la Constitución el que ha votado tiene más de 56 años. Ojo al parche, ¿eh? Que esto tiene tela marinera. Otra, la visión histórica, como historiador que soy, de la Constitución que tengo en la mano, que es el igual que en la tuya, Rafael, es muy difícil de reformar y de retocar, porque está hecha para que no se toque. Fíjate lo que te está diciendo Roberto Sáez Sierra, que soy socio historiador e inspector de educación. De tal forma que, aunque esté recogido en los artículos 166 al 169, te vuelven al 80, te vuelven loco, porque si no hay una acuerdo total de todo el Estado español, que es dificilísimo, Y después, como decía Romanones, que hagan la ley, ya haré yo los reglamentos. Esto es lo que nos ha pasado y punto. Es casi imposible modificarla, punto. Bueno, y buenas tardes, voy a ser muy breve. Muchas gracias. Bueno, más que una teorización, más que una pregunta, es casi enarbolar un deseo. No estoy muy de acuerdo con los compañeros anteriores, sí con el primero de ellos, cuando se ha reconocido que en aquel momento hubo que hacer una Constitución donde renunciamos mucha gente a muchas cosas. Yo creo que para nada sirve estar ahora reivindicando renuncias y tal. Sirve otra cosa, sirve la evolución del pensamiento, sirve la evolución de un concepto que para muchos ha sido relevante en su vida, que es la utopía. La utopía que la hemos trabajado, modificado, etcétera, etcétera. Y sirve también la visión de los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son más importantes que quizás una república, monarquía, sin decir que no lo son. Hay problemas como es la educación, un pilar clave del país, el federalismo, como decía Rafa, en fin, muchas más cosas. Pero a mí me empieza a sonar una cosa que a muchos de aquí también les suena. La dignidad de las personas. El derecho a la dignidad de las personas, la dignidad para recibir una educación, dignidad para no morir en la calle como están muriendo muchos de los acosados por la crisis, dignidad para que no nos arrastren por el suelo echándolos de sus casas. Yo creo que sería un enfoque distinto y probablemente contaría con mayores fuerzas de consenso a superar ese preámbulo constitucional de nuestra buena Constitución, que estoy de acuerdo con lo que decía Rafael, el preámbulo de que España se constituye como una nación del Estado social y no sé qué, no sé cuánto, tal, sustituirlo por este otro. España se representa como un país de acogida de la dignidad humana. ¿La dignidad humana para qué? Y termino ya con ello. Dignidad humana
para esa educación que nos merecemos, dignidad humana para un laicismo, dignidad humana para el derecho al trabajo de una manera efectiva, dignidad humana para que se nos respete en el Parlamento, dignidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Bueno, está funcionando. Disculpen el exabrupto que he tenido, pero es que pasaba el tiempo y bueno, no me veían. Discúlpenme, por favor, la mesa. Bueno, la primera cuestión es que aquí parece como que la Constitución del 78 fue algo muy hermoso y muy limpio. Bueno, hasta Rajoy dice que la soberanía nacional es del pueblo español. Pero primero, a recordar, las elecciones de 1977 había partidos políticos prohibidos, entre ellos gente tan terrorista como Acción Republicana y Democrática, que era el partido representante de los republicanos españoles en el exilio. Segundo, en derecho constitucional, ¿cómo se come que 40 senadores fueran nombrados a dedo por el rey? ¿Cómo se come eso? Porque esos participaban también en esa asamblea extraña constituyente. Cuarto, la legislación electoral que se cogía podía ser de una manera o de otra, pero tenía que ser proporcional, ¿no? Los 80.000 habitantes de Soria eligieron 4 senadores y la provincia de Madrid 4 senadores. Se necesitaban un voto de un madrileño, valía exactamente el 0,3 por 1000 de un voto de un soriano. Esas fueron las elecciones. Y luego hay que recordar, en el 78 la gente votó a la Constitución, sí, claro. Había 2 alternativas, votabas eso o volvías a las leyes fundamentales del reino. Y además hubo un ministro de la UCD, que no me acuerdo cuál, que lo dijo claramente en una entrevista. Dice, estos son lentejas, habrá que votarlo. Es que ese era el ambiente, señores. Yo tengo tengo casi 61 años. Yo no voté la Constitución y me abstuve, por la sencilla razón de que eso era un chalaneo tramposo. Y aquello no era ni muchísimo menos una elección democrática de soberanía nacional, ¿no? Rajoy lo dice, la soberanía nacional está en el pueblo español. Me lo creeré cuando pueda depositar mi voto entre república o monarquía y haya verdaderamente un proceso constituyente proporcional y democrático, que hasta ahora hay demasiado chanchulleo, la verdad sea dicha. Respecto a la ley electoral, pues que a los partidos que han ganado, naturalmente, que les gusta. Ahora bien, no puede ser democráticamente aceptable, por lo menos desde mi punto de vista, una ley electoral que permite a partidos decir, por el voto útil, no votes lo que pienses, vótame a mí. En cuanto eso es viable, cosa que los partidos normalmente mayoritarios lo han hecho, pues ¿qué quiere usted que le diga? Dice, pues eso no funciona, ¿no? Me parecen bien todas las intenciones que ustedes tienen, pero hay una cuestión ya de la reforma que ustedes proponen que me parece deleznable. Poner en la Constitución española que se va a aceptar sin más, lo que nos venga de la Unión Europea, cuando todo el mundo sabe que en la Unión Europea lo que se legisla entre camarillas, lobbies. Eso no se puede admitir. La defensa que puede uno tener como ciudadano español frente a la legislación que puedan hacer camarillas y lobbies industriales en Bruselas es solo una. La Constitución española, mire usted, eso no lo permite. Si a la Constitución española se pone que es constitucional lo que nos venga de Bruselas, apaga y vámonos. Nada más. Muchas gracias. Termina. Voy. ¿Se puede? Vale, voy a seguir el consejo de la mesa y voy a intentar ir lo más rápido posible.
En primer lugar, señor Simancas, muchas gracias por su intervención y quería hacerle unas preguntas muy concretas al hilo de los acuerdos, a algunas de las cuestiones de los acuerdos que han llegado con Ciudadanos. Yo tengo mis dudas que las listas abiertas, dentro del sistema organizativo político que tiene el país, sea más democrático que las listas cerradas o en bloque que hay ahora mismo. Se lo digo porque conocemos bien el sistema de listas abiertas aquí. Aquí funcionamos de otro modo, pero en una democracia representativa, las listas abiertas en una Cámara, como pueda ser el Congreso de los Diputados, me genera algunas dudas. El tema de la limitación de mandatos, pues es una cosa que viene de Estados Unidos, pero aquí hemos tenido un montón de diputados que han estado 30 años de diputado, alcaldes, concejales, algún presidente del Gobierno creo que llegó a ganar hasta 4 elecciones consecutivas. Entonces, poner esa limitación, la verdad es que es como ponerle puertas al campo, por decirlo de alguna manera. Le estoy hablando de la limitación de mandatos a 2 mandatos. Si la gente quiere que una persona, un señor o una señora sean presidente del Gobierno durante 30 años, pues si la gente lo quiere, pues eso es absolutamente democrático. El tema de la ley electoral creo que es absolutamente clave y creo que eso lo que se tiene que hacer en las elecciones generales es pasar a una circunscripción estatal. La Constitución habla de circunscripción provincial, pero realmente en las listas del Parlamento Europeo la circunscripción es todo el Estado y nos evitamos el problema con los restos que generan en cada provincia. Y el último punto es que ustedes hablan de todos estos tipos de cosas con el tema de Ciudadanos, pero no se habla de sanidad, no se habla de educación, no se habla de participación. ¿Se tiene pensado flexibilizar, por ejemplo, el sistema de referéndum vinculantes para que la ciudadanía, ante temas concretos que sean claramente, que la gente demuestre claramente que tiene interés en manifestarse, lo pueda hacer? Les repito, muchas gracias por la conferencia que ha dado. Aquí en la primera fila hay una palabra pedida y luego allí al fondo. Bueno, yo creo que la Constitución, como dijo Blas Piñar, es pétrea, no se puede reformar. Creo que se necesitan 2 tercios. Entonces, si ponen 2 o 3, los 2 partidos mayoritarios o el tercero, Podemos, no se podrá. Y como dicen en Sol, los carteles en Sol, la Constitución se hizo con el ejército y las armas bien cargadas para ver lo que se ponía. Bueno, y luego la corrupción es tan grande como dijo Benedetto en Bellas Artes, que dijo, la corrupción se puede cargar la democracia. Efectivamente, en Bulgaria, el rey Simeón vino y resulta que después de todo lo que había pasado, le hicieron presidente de la República. Sí, muy breve. Aquí, con toda la corrupción que hay, en Europa, los mejores partidos, las mejores naciones que hay son las 5 monarquías con tal esto. Y aquí, si reformara la Constitución con toda la corrupción que hay, pues yo, a pesar de que mi padre fue socialista y le metieron en la cárcel, si Felipe González se presentara, el rey VI, se presentara como presidente de la República, a lo mejor le votaría. Bueno, la última palabra está solicitada allá al fondo y luego... ¿Había alguien más por aquí? Creo, pero estoy seguro. A ver, bueno, pues luego me corregiré. Por favor, allá al fondo... Sí. Perdón. Lo primero, darle las gracias. Sí, lo primero, darle las gracias por haber venido a explicarnos. Lo segundo, la Constitución es buena si se cumpliera, porque el derecho a la vivienda no se cumple, el derecho a un trabajo digno no se cumple. Si se cumpliera sería perfecto. Se cumplen los privilegios. Y tercero, no se puede, si queremos que no haya corrupción, en la Constitución pone que todos somos iguales y hay un señor que está por encima del resto, que hasta puede matar y es inmune. Eso, mientras eso esté ahí, no puede haber democracia. Gracias.
Antes de dar la palabra a don Enrique Tierno, ¿hay alguna persona que haya solicitado la palabra y yo no le haya visto? ¿Perdón? Sí. Vamos a ver, yo, en primer lugar, felicitar a la mesa, pero yo que fui niño de la guerra, me conozco un poco los entresijos, aunque no tengo estudios suficientes como vosotros, pero yo, personalmente, la Constitución del 78 se hizo un apaño mal hecho. En muchos puntos se tenían que ahora hacer una reforma y eliminarlo mucho. Por ejemplo, el artículo 14, 50, que todos somos iguales ante la ley y derechos sociales, eso es una falacia. Y ya pasé rapidito. Por ejemplo, yo, aparte de que no estoy de acuerdo con cómo se hizo la Constitución, la voté, y fui niño de la guerra. Y luego después, yo como español y ciudadano, yo pienso que eso es la independencia que quieren los catalanes y algunos más, no estoy de acuerdo. Quiere decir que todos cogemos la misma Constitución que tenemos. Para cambiar esta Constitución, tiene que presentarse al pueblo. Eso por una parte. Y yo, para terminar, me dijo al presidente del Ateneo, Tierno, ha hablado algo de la reforma agraria. Al principio. Yo, por ejemplo... Sea breve, por favor. No, rápido. Ya sé que tengo el papel de antipático, pero no tengo más remedio. Yo, por ejemplo, que conocí a Margarita Merkel, a Ricardo Zabaza en Loga y a Julia Brevesano, que en Extremadura empezó a hacer la reforma agraria, se lo plantearon a hazaña y no le hicieron ni caso. Quiere decir que ahora ya termino, quiere decir que esta Constitución hace falta una reforma, pero sincera, humana y solidaria, nada más. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Allí veo una mano levantada al fondo y ya cerramos con la pregunta del señor presidente después. Por favor, allá al fondo y luego la respuesta del conferenciante, claro está. Sí, no había... No. Ahí no, no había pedido. Parece que no. No había pedido la palabra. No. Bueno, pues yo había visto una mano levantada. Pues, señor presidente. Sí, el presidente se va a arrogar por una vez el derecho de hablar como no presidente y plantear brevísimamente una pregunta. Le advierto, Rafa, que las preguntas que voy a plantear es muy malvada, y el comentario no es menos malvado, pero estamos en esta docta casa, siempre se dice lo mismo, y aquí se pueden decir muchas cosas y además que nos tratamos muy bien. Nos tiramos de los pelos, pero nos tratamos muy bien. Es así. Vamos a ver, los primeros balbuceos constitucionales de lo que hoy entenderíamos por una Constitución, una Carta Magna, una serie de derechos, etcétera, etcétera, la segunda mitad del siglo XVII. Se puede discutir, pero yo creo que está en Inglaterra en las cartas de reconocimiento de la segunda mitad del XVII. Y se dividen en dos. Una, cuando decides hacer una Constitución corta, flexible y que aguante carros y carretas. Un buen ejemplo es Inglaterra, que a efectos prácticos no la tiene. Estados Unidos tiene una cortísima y quiere pasar. Y se deja a las instituciones del Estado que vayan cambiando con el tiempo. Y la Constitución sigue ahí, porque como dice, todos somos iguales, todos somos buenos, todos nos queremos, y luego ya la práctica, la Constitución, lo van arreglando unas instituciones, por ejemplo, un Tribunal Supremo, un Tribunal Constitucional, un tribunal, y se deja la Constitución. Y la Constitución, muy pequeñita, breve, flexible, queda ahí, y no la toca nadie, por lo menos son las instituciones las que cambian. Está el otro modelo, el europeo, una Constitución rígida, que abarca mucho, que intenta definir mucho, pero claro, como no es posible definir todo, después viene el desarrollo, las leyes y su desarrollo. Porque esto quiere decir que si se cumplieran lo que dice nuestra Constitución al pie de la letra, otro gallo cantaría. Todo el mundo tendría igualdad, todo el mundo tendría derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a un sueldo digno, pero no se cumple. Por tanto, todo el mundo está fastidiado, a lo mejor, con una Constitución que asegura que se va a cumplir, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque la aplicación de la susodicha no se cumple. Hubo un momento, yo digo porque me tocó vivir gran parte de la concreción y cómo se hizo la Constitución española, pues hubo un cambio que se pasó de una Constitución breve, concisa y flexible, y se pasó a una Constitución donde tenía que fijarse muchísimas cosas. Claro, cuando te fijas muchas cosas que son inamovibles y además hace falta 4/5 partes para moverlas, vienen de aquestos polvos, estos lodos, aquellos polvos, estos lodos. Entonces, claro, ahora dice Rafa, y conste que estoy de acuerdo con el 99% porque hay que ser
posibilistas y hay que intentar cambiar como se pueda. Estoy muy de acuerdo con las posiciones de Rafael. No habla el presidente, ahora habla uno de vosotros, uno de ustedes, está hablando aquí. Es necesario y conveniente y lo que están haciendo. Pero claro que hace falta la aquiescencia del Partido Popular. Toma como que hace falta 4/5 partes para cambiar las cosas. Si no es con la aquiescencia del Partido Popular, a ver cómo se cambia la Constitución. Luego, esta necesidad de pactar, de aquiescencia, viene dada porque si no la cambias. Esta es la parte malvada, Rafa. Entonces, pero hay que decir las cosas. Claro que hay que estar de acuerdo, como que hace falta 4/5 partes. Hablamos de laicismo y de volver a retocar el tema de laicismo. A ver, sí, pero es que los acuerdos, por cierto, hechos en las tinieblas acerca de las relaciones que hay con la Iglesia Católica y un Estado nuestro confesional, que es peculiar, están hechas entre Estado y Estado, cosa que hace falta 4/5 partes. A ver cómo cambiamos, que es prácticamente imposible, las relaciones entre el Estado español y el Estado Vaticano, 4/5 partes. Quiero decir que esto es el trasfondo. Ahora, dicho de una forma, me limitaba a poner una numerología dura, pero que dé idea de lo que tenemos por delante. Una Constitución que no se cumple en su espíritu a la hora de llevarla a la práctica en muchísimas de sus cosas, que evidentemente los partidos democráticos y con ambiciones democráticas lo están intentando, mientras que otros quizás con menos visión democrática no lo están intentando siquiera. Lo digo para que no haya ninguna duda de la posición de este ponente que en estos momentos le está hablando. Le dejo a Rafa con esta posición, pero es la verdad. Él sabe como político en activo, y hay que respetar el que un político en activo esté intentando cambiar las cosas. Se puede estar en desacuerdo. Claro que esta Constitución necesita cambios y ha pasado muchos años, y claro cómo se redactó la Constitución entonces. Menudo entonces había entonces. Menudo. Como para no acordarse de lo que estuvimos viviendo aquel entonces. Se hizo lo que se pudo y quizás más de lo que se pudo porque hubo que renunciar a muchas cosas. Les aseguro que muchas personas cuando lloraban casi a la hora de pactar tramos de esa Constitución. Pero había que sacar a este país adelante. Por tanto, me he guardado esta palabra final y pido disculpas a mis compañeros del Ateneo, mis ateneístas y tal, pero recuerden que el prólogo de la Constitución lo escribió mi padre y era partidario de una Constitución breve y flexible. Luego se cambiaron las tornas porque le quitaron del comité que lo redactó. Yo por eso me noto emocionalmente muy marcado por esta Constitución, que aunque no sea la mía teórica, es la que ha sacado al pueblo español de la situación en que estaba entonces. Y esto, cuando yo oigo que la Constitución aquella ahora se la arrastra por los suelos, porque, pues, señoras y señores, recordando aquellos años y lo que sea aquella generación, no lo puedo emocionalmente y con todas las disculpas ustedes que no puedo admitir. Y después de este exordio que rara vez un presidente se puede permitir, pero en este caso, y con un conjunto pequeño de ateneístas y amigos que han venido, y después de escuchar unas palabras que además de políticas califico de muy buena voluntad por parte del ponente, les aseguro que no voy a tomar ya las palabras y la despedida se la va a decir don Ángel y ya no existo como presidente de la Ateneo. Muchas gracias. Pues duro trabajo tienes, Rafa, para responder a todo eso con la última amable maldad que te han dirigido. Bueno, muchas gracias a todos por el ejercicio que han hecho del derecho y la libertad de expresión que les garantiza la Constitución española de 1978. Yo respeto las opiniones contrarias, desde luego. No podía ser de otra manera, pero yo me reafirmo en mi homenaje a los arquitectos, redactores y desarrolladores de este esfuerzo extraordinario y fructífero para la convivencia de los españoles, que es la Constitución del 78, y me niego a aceptar epítetos como chalaneo tramposo y algunos otros que se han hecho. En fin, insisto, este es un país libre, gracias a la Constitución, entre otras razones, y todas las opiniones son respetables. Como toda obra humana,
es mejorable, pero es una gran obra, la mejor de nuestra historia en términos constitucionales. A ver si ahora somos capaces de mejorarla. Hay un porcentaje importante de españoles que no la votaron. En fin, no es un argumento. En fin, la Constitución americana. Venga, hombre. ¿Abdominales? ¿Quién necesita abdominales? Que la votaran como es lógico. En fin, insisto, obra humana mejorable, pero merece, a mi juicio, nuestro reconocimiento sin lugar a dudas. ¿Algunos partidos no admitirán el debate en torno a la forma de la jefatura del Estado? Pues claro que se admite el debate, pero admítasenos la opinión que tenemos algunos representantes de los antes llamados grandes partidos, que cada vez lo son menos. Y la opinión es que no es urgente, ni prioritario, ni siquiera interesante ese debate, a mi juicio, tan respetable como el de los demás, al menos. Y hay al menos 250 diputados más de los 350 que han elegido los españoles que lo consideran, creo, igual. O sea que mi opinión no es tan minoritaria, aunque pueda ser criticable y censurable por muchos. Creo que hay cosas más importantes, siendo esta también de gran interés. En cuanto a la separación de poderes, desde luego, se puede mejorar. Estamos intentando, por ejemplo, en relación a lo que llaman la colonización de algunos órganos constitucionales, reguladores, el Consejo General del Poder Judicial. Hay que mejorar mucho por ahí, como se ha dicho. Está en nuestras intenciones. No sé si acertaremos en las fórmulas que hemos planteado. ¿La reforma es difícil? Sí, la reforma es difícil. Esta es una Constitución rígida en relación a sus procedimientos de reforma. En su momento el constituyente quiso salvaguardar así los derechos y las libertades que recoge este texto y que en nuestro país no se han disfrutado en mucho tiempo. A mí me parece una intención digna y loable. Y el que debamos requerir grandes consensos para poder reformarla no me parece un menoscabo, sino me parece una garantía, insisto, una garantía para que la Constitución de nuestro país no se vuelva a hacer por una parte de los españoles contra otra parte de los españoles, sino de todos los españoles, si es posible, de una gran mayoría. En fin, algunos lo pueden considerar una limitación insalvable, intolerable. A mí me parece una garantía interesante. Y reconozco que es una opinión perfectamente contradecible, ¿no? Sí, derecho a la dignidad, sí, efectivamente, habría que introducir, lo hemos incorporado nosotros en nuestra propuesta de reforma, derechos que tengan que ver con la exclusión, la marginalidad social. Por eso queremos hablar de un ingreso mínimo vital, por eso queremos hablar de un sistema de servicios sociales como cuarto pilar del estado del bienestar. Eso también habría que establecerlo en la Constitución. Ahora mismo no existe. ¿Se ha hablado de voto útil en alguna campaña electoral? Bueno, yo no creo que eso deslegitime un resultado electoral porque alguien quiera aludir, oye, es más útil votarme a mí que votar a este. Yo creo que eso forma parte de los debates políticos lógicos. Está en la libertad de los ciudadanos el atender a ese llamamiento o al no atenderlo. En fin, yo he dicho, vótenme a mí, voten al Partido Socialista porque creo que es más útil que votar a otros partidos. En fin, yo reconozco que es interesado, esa apelación es interesada, pero no me parece ilegítima. No me parece ilegítima. En relación a la Unión Europea, el derecho de la Unión ya es de aplicación directa aquí en muchos casos. Esto no es una novedad. Se trataría simplemente de reconocerlo aquí, pero reconozco que es discutible a su vez, pero ya se nos aplica directamente aquí mucho derecho europeo. Que el derecho europeo que se hace en el Parlamento Europeo en realidad está redactado por camarillas ilegítimas. Bueno, pues a lo mejor algunos lo consideran también en relación a las camarillas que se reúnen aquí en la carrera San Jerónimo y no por eso vamos a invalidar las leyes que hacemos aquí en España. En fin, estos son argumentos un poco complicados, aunque yo reconozco que tienen una base argumental en función de la experiencia a atender, ¿no? Listas abiertas,
ya desbloqueadas. Reconozco que esto es un riesgo, pero creo que las demandas de la ciudadanía van por ahí, la limitación de mandatos. Bueno, también creo que las demandas de la ciudadanía van por ahí, que la gente no se eternice en los puestos de responsabilidad, y lo dice alguien que ya tiene una experiencia a ese respecto. La sanidad, sí, recogemos, por ejemplo, y con esto ya respondo también a la amiga que nos hablaba de, oiga, la Constitución que se cumpla. Hay una parte de la Constitución que está recogida bajo el epígrafe de derechos fundamentales y esos se puede exigir su cumplimiento ante los tribunales, incluso, por ejemplo, el derecho a la educación pública. Tú puedes exigir ante los tribunales el derecho a la educación. Después, el derecho a la vivienda y otros derechos están recogidos bajo el epígrafe de principios rectores de principios. Perdón. Bueno, es igual. Perdón. Principios rectores de la economía. Y claro, el derecho a la vivienda o, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud no está entre los derechos fundamentales ahora, sino entre los principios rectores de la economía. Y entonces lo que queremos es trasladar el derecho a la protección de la salud desde los principios rectores, que no hay obligación de cumplirlo por los poderes públicos, a derechos fundamentales, para que se convierta en un derecho fundamental. Pero es verdad que muchos de los preceptos y de los llamamientos que aquí se plantean no se cumplen efectivamente, y eso es motivo de desazón, de queja, de hartura y de rabia por mucha gente, y con toda la razón del mundo. Esa es nuestra obligación, el cumplir todo lo que hay aquí de una manera efectiva, ¿no? Se ha hablado de lo que sí se cumplen son los privilegios. Bueno, no sé. Hay, por ejemplo, un privilegio que ahora aparece aquí, lo llaman privilegio, en buena medida lo es, ¿no? Aunque tiene una explicación histórica, que son los aforamientos, es decir, el hecho de que a un diputado o un senador no se le juzgue en la jurisdicción ordinaria, sino en el Tribunal Supremo. Bien, nosotros estamos planteando suprimir esto en la reforma, para que diputados y senadores pues sean juzgados como el resto de la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene que si a mí me cogen un control de alcoholemia, por ejemplo, o cometo un robo, pues se me tenga que juzgar en sitio distinto a lo de cualquiera de los presentes? Eso no tiene ningún sentido. Insisto, el aforamiento tiene un sentido histórico que ahora mismo pues, no tiene suficiente vigencia, y hemos planteado el suprimirlo. Es verdad lo que plantea el malvado presidente del Ateneo, en que necesitaríamos los votos, en todo caso, del Partido Popular para llevar a efecto la reforma de la Constitución. Los necesitaríamos. Pero yo quería llevar el argumento un poquito más allá. Aunque no los necesitáramos, deberíamos de convocarlos. Porque, insisto, el gran valor que tiene esta Constitución, a pesar de todas sus insuficiencias, que las tiene, a pesar de sus limitaciones, que las tiene, es que no se hizo por una parte de los españoles frente a otra parte de los españoles, que es como se han hecho muchas cartas magnas, muchos textos jurídicos máximos en nuestro país. Este se hizo de todos se hizo de todos para todos, o al menos de una gran mayoría. Y yo creo que ha tenido una gran virtualidad, insisto, mejorable. De hecho, queremos mejorarla, tenemos un montón de propuestas de mejora. Pero esas propuestas de mejora, esa voluntad de mejorar, por favor, que no nos lleve, ese es mi criterio, al menos que no nos lleve a denostar un texto que ha prestado un grandísimo servicio a la sociedad española. Muchas gracias. Pues antes de... Bien, pues ya. Permítanme una breve reflexión poniendo fin. He podido escuchar a un político de una cierta formación que en tiempos críticos no hay que hacer mudanza. Tomando las palabras de Gracián, precisamente en momentos críticos es cuando hay que salvar la nave. Yo me siento muy a gusto con esta Constitución. Recuerdo momentos muy importantes vividos en la ciudad de Barcelona, desde las primeras elecciones hasta el 23F, momentos muy difíciles. Creo que los que ahora estamos viviendo superan en dificultad. Es verdad que a través de diferentes gobiernos la Constitución española nos ha salvado de cualquier turbulencia histórica y nos ha traído hasta aquí. Seguramente es el momento de la regeneración política, porque está amenazando la desafección a la que llaman
clase política, yo creo que indebidamente, pero lo cierto es que la desafección política y la crisis económica y crisis de valores están siendo un reto importante para la sociedad. Quizá es el momento de, en momentos críticos, precisamente, acometer las mudanzas que sean necesarias. Y en política entiendo que lo que realmente da calidad de político es la capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdo, teniendo en cuenta siempre que se está sirviendo al pueblo español en su variedad. Somos, en definitiva, entiendo yo, una pluralidad en convivencia que tenemos que seguir guardando esa convivencia, y a la clase política, clase en el peor sentido de la palabra ahora, le corresponde en estos momentos darnos la respuesta que estamos esperando. Yo, antes de levantar la sesión, quiero convocarles a ustedes para el próximo día 5 de abril, cuando doña Begoña Villacís, de Ciudadanos, comparecerá en este mismo sitio para hablarnos en nombre, entiendo yo, de su formación política. Damos las gracias a don Rafael Simancas por haber, como aquellos de la antigua República de Roma, que comparecían ante el foro para dar la cara y decir ante el pueblo lo que tenían que decir. Luego vino la dictadura y la cosa cambió. Pero, en fin, le doy las gracias por haber comparecido y habernos transmitido sus ideas con toda honestidad, que serán admitidas o no. Y esto, precisamente, es el Ateneo y sirve para eso. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias.